Ok, muy buenas tardes. Me encuentro hoy con el profesor Rolando Rocha Martínez, docente y lingüista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, Basilio. Bueno, hoy tenemos preguntas relacionadas al tema de la redacción. Correcto. Justamente esto es algo que hemos hablado, yo habiendo sido alumno suyo, claro, en la pre, y se nos presentó la oportunidad y qué mejor persona que preguntarle que a usted. Perfecto. Entonces, bueno, de frente empecemos con la primera pregunta. Sí, vamos. Dice, según usted, ¿por qué piensa que la redacción es importante en el ámbito universitario? Y más bien, ¿cómo podría afectar al alumno el no saber redactar correctamente? Bueno, en realidad cualquier profesional, creo yo, ese tiene que ser una competencia del milenio, que hemos perdido por completo, no solamente en el ámbito, digamos, de las carreras más especializadas, como pienso yo, matemática, física, ingenierías tal vez, sino también en el ámbito de las humanidades. O sea, es una competencia que en realidad presenta serias deficiencias en la actualidad. No solamente en San Marcos, sino en cualquier universidad. ¿Sí? Sí. El curso de redacción es importante porque se supone que un profesional que trae bajo sus hombros un caudal de información que ha procesado, una formación digamos, muy rigurosa que ha recibido, que ha leído mucho, que no sepa redactar un documento con una mínima corrección, es inaceptable. De hecho. Imagínate tú un alumno que ha terminado la carrera y que por supuesto egresa con casi competencias nulas en redacción. Los textos que podría redactar son textos muy elementales, muy básicos, que haga estudios de posgrado y que ni aún así logre concretar competencias en escritura académica. Claro. Es realmente deleznable, ¿no? O sea, un profesional, mi estimado, que no sepa, por ejemplo, utilizar una coma, que dicho sea de paso es un signo muy importante para poder establecer diferencias de significado, que no sepa estructurar un texto. Entonces, en realidad es una cuestión muy cuestionable. Un profesional se supone que tiene que manejar esa competencia. Sin embargo, es una competencia, ¿no es cierto?, que, digamos, en el nuevo plan de estudios de la universidad está tratando de cobrar cierta vigencia. ¿Eso es positivo? Sí es positivo. Pero ahí viene un segundo problema. ¿Cómo enfocas un curso de redacción? O sea, un curso de redacción no es un curso que puedas desarrollarlo en un semestre. Por lo menos el alumno debe llevar 2 años de redacción, por lo menos. Pero además el profesor que enseña redacción tiene que ser un profesor capacitado en cuestiones gramaticales, en cómo estructurar un texto y en cuestiones ortográficas. Si el profesor que enseña redacción no cumple esas 3 competencias, simplemente no va a enseñar a redactar a nadie, así de concreto. Entonces, ahí hay un problema de fondo, ¿no? Puedes estructurar dentro de tu plan de estudios un curso de redacción, pero lo que requieres es material humano para que enseñe bien el curso de redacción. Sí. Y esa realmente es una proeza, ¿no? Claro, ¿no? Esto además está íntimamente relacionado con lo que ha sido la desorganización de los estudios generales. Sí, por supuesto. Y además ha sido, como te digo yo, una carencia que nuestro país se evidencia mucho, no solamente aquí en San Marcos, sino en cualquier universidad, creo yo, ¿no? Los cursos de redacción serios deben enfocarse en varios componentes, no solamente un componente. O sea, que aquel profesor, por ejemplo, que se enfoque solo en la ortografía está perdido. Claro. Simplemente no sabe qué cosa es enseñar a redactar. Si es un profesor que solo te enseña a diferenciar tipos de textos, es un profesor que no sabe lo que es enseñar redacción. La redacción tiene varios componentes y el profesor tiene que estar preparado desde el punto de vista teórico y además pedagógico para poder enseñarle al alumno lo que es el proceso de redacción, que además es un proceso complejo, ¿no? Sí. Y de hecho, justamente, más o menos ramificando de esta pregunta, a un estudiante que ya está cursando su carrera, ¿no? ¿En qué, o mejor dicho, orientándonos más que todo un recién ingresado, por ejemplo? Claro. ¿Cómo a este estudiante le podría beneficiar este curso más adelante? En realidad, como te digo yo, el curso de redacción debería desarrollarse de forma progresiva, ¿no? Un alumno universitario que ingresa, ¿no es cierto?, es un alumno que efectivamente maneja competencias, pero no va a manejar las mismas competencias de un alumno de quinto año. En primer lugar, el caudal de lecturas que vas a tener tú en quinto año va a ser mucho mayor. Y además vas a tener más herramientas conceptuales para poder desarrollar conceptualmente un texto. Sí. Pero en este primer nivel, digamos, por lo menos el alumno debe saber reconocer esto. La estructura básica del texto, cómo articular ideas de manera progresiva
y por lo menos algunas reglas bastante básicas de ortografía, claro, ¿no? Y para poder, aprender este tipo de conceptos, lo primero es que el alumno sepa reconocer qué es un párrafo introductorio, de cuántas maneras puedo desarrollar un párrafo introductorio, qué es un párrafo de desarrollo, cómo desarrollo un párrafo de desarrollo, dependiendo del tipo de texto también, y un párrafo de conclusión que también tiene su propia estructura. Dicho esto, también es importante que el alumno sea capaz de estructurar ideas de forma progresiva, ¿no es cierto? E ideas que además desarrollen un tema, pero de manera sólida. O sea, si el alumno no sabe eso, si por ejemplo tú defines un tema, pienso yo en algo así como esto, ¿no? Estoy desarrollando un texto para el curso de redacción en la universidad y de pronto el texto que voy a desarrollar es el nuevo plan de estudios de pregrado y no te enfocas en ese tema, en un texto corto, bueno, simplemente en realidad no estás haciendo las cosas muy bien. Claro. O sea, porque además de ese tema que es macro puedes subdividir temas, qué sé yo. Entonces, los cursos de redacción para un alumno que ingresa son importantes, pero el asunto es que no deben quedar solo en el primer año. El alumno tiene que ser capaz de poder derivar esos conocimientos a lo largo de todos los años. ¿Y cómo aseguras eso? Asegurándote que el alumno redacte textos académicos. Y si el alumno no lo hace y solamente copia trabajos, por ejemplo, la labor no va a ser muy productiva. Y todo lo que hace en primer año lo vas a olvidar. Entonces tiene que ser una labor sostenida. Si no realizas una labor sostenida de redacción de textos académicos, vas a egresar exactamente con los mismos problemas con los que ingresaste. Y esa es una realidad que enfrentamos actualmente. O sea, yo te digo que además de enseñar redacción, también corrijo tesis, sí, corrijo libros y todo lo demás. Entonces, hay personas que me entregan sus tesis doctorales. O sea, una tesis doctoral se supone que debería ser una tesis de altísimo nivel, pero el profesional que redacte esa tesis debería saber los criterios mínimos de redacción. En muchos casos eso no existe. Sí. O sea, te enfrentas a problemas realmente serios. Nos contó sobre el Zika, creo, fue la tesis. Imagínate tú, o sea, no, era una carátula, tesis creo. En la carátula nada más encuentras problemas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Esa es una muestra en realidad de cómo esta competencia, que es muy importante dentro del perfil profesional, se ha soslayado, ¿no? Ha quedado como que opaca, se le ha dado preferencia a otro tipo de competencias y creo que ese ha sido un tremendo error, ¿no? Antes, creo yo, la formación profesional, si bien es cierto, también ostentaba o evidenciaba problemas, creo que en la parte de redacción los problemas no eran tan graves. No creo que ahora la cuestión se ha agudizado, pero creo que los cambios que está habiendo pueden permitirnos encaminar la redacción de textos académicos con solvencia. Pero insisto, eso tiene que ser en realidad una acción bien articulada. Si no tienes una acción bien articulada a nivel de autoridades, por ejemplo, que realmente sepan lo que es enseñar la redacción, esto es un camino hacia el fracaso. O sea, cumples con la formalidad, pero el alumno egresa con 0 competencias. Eso va a ser un problema. Entiendo. ¿No? Nuestra tercera pregunta dice, en un, digamos, egresado, ¿qué tanto influye su capacidad de poder redactar correctamente en caso de tenga, como que, sea un universitario para que ya egresó? Ajá. En una entrevista de trabajo, por ejemplo. Sí. Bueno, eso va a depender además del tipo de entrevista que tú realices, pero si eventualmente tú tienes que redactar algo, una respuesta por escrito, que además eso dice mucho, cuando tú mandas un documento, por ejemplo, ¿no? Que me ha ocurrido a mí también, o sea, a veces un profesional envía una solicitud, envía pues, qué sé yo, una carta, etcétera, etcétera, con innumerables errores, o sea, es una estructura que ni siquiera se comprende, pero tú eres doctor, o sea, te colocas como doctor, pero eso no se entiende, o sea, olvídate. Es una pésima carta de presentación para cualquiera. Sí, primeras impresiones cuentan. Por supuesto. De manera que, como te decía yo, porque eso nos remite a lo inicial, dentro de las competencias profesionales que tú desarrollas, que tienen que ser sólidas y que aquí en San Marcos, por supuesto, que te van a formar sólidamente, debes contar también con esta otra competencia, que es la competencia de redacción, que en realidad se piensa que es innecesaria, pero no. Si tú, por ejemplo, quieres publicar un paper, tienes que estructurar un texto y estructurarlo bien. Claro. Y si no sabes redactar, estás perdido. O sea, al final quien va a hacer el trabajo es el editor o el corrector. Y eso está mal, ¿no? De hecho. La quinta pregunta dice, ¿cuál es? Tenemos una idea más o menos generalizada que los estudiantes de ingeniería tienen
tienen la mayoría problemas, en su mayoría tienen problemas con el curso de redacción. Y nuestra pregunta es justamente esta: ¿por qué cree que quizás la mayoría de los estudiantes del área de ingenierías tienen problemas con la redacción en general? En primer lugar, es por un prejuicio que existe. Yo creo que en realidad el prejuicio tiene dos direcciones. La primera dirección es pensar que el ingeniero per se no sabe redactar. Ese es un prejuicio tonto. El otro prejuicio es por parte de los propios estudiantes de ingeniería que creen que las humanidades no sirven para nada. Esos son dos prejuicios en dos direcciones, como puedes ver. Ahora, lo que creo que se tiene que enfocar muy bien en el ámbito de las ingenierías es en realidad el aspecto de la motivación. Si tú motivas a un alumno, tienes un alumno enganchado con tu curso, ¿no es cierto? Así estudie los microcomponentes de la luna, te va a atender, ¿no es cierto? Y va a sentir que eso que tú le estás enseñando es necesario para él. Pero ocurre que en el área de ingenierías, creo yo, los profesores que desempeñan cursos de redacción no son tan buenos para la parte de motivación. Y la parte de motivación es fundamental. O sea, un alumno que no está motivado es un alumno, y sobre todo en la actualidad, donde hay tantas herramientas que te distraen, es un alumno en realidad que para el cual tu curso no le va a servir en absoluto. Entonces tiene que haber una parte de motivación que es fundamental, pero además el profesor tiene que ser exigente al momento de enseñar redacción y tener una serie de competencias que permitan que este curso sea un éxito, ¿no? Va a haber alumnos que desaprueben, por supuesto que va a haber alumnos que desaprueben, es una cuestión normal. Pero el profesor tiene en realidad que tener una autoexigencia para enseñar redacción. No es sencillo, o sea, como te decía hace un momento, si tú eres una persona que paporretea reglas ortográficas, ese es un componente de la redacción, pero no es el único. O eres un profesor que, por ejemplo, me ha ocurrido a mí, ¿no? Alumnos a los que les enseñan, oye, sí, mira, este texto es un texto expositivo, este es un texto narrativo. Te vuelves experto reconociendo textos, pero nunca has redactado un texto. Termina el curso y no redactas ningún texto, pero sabes reconocer un texto positivo, un texto narrativo. Eso es un absurdo, es un engaño, realmente es un engaño. Y eso particularmente pienso yo que tiene que cambiar, ¿no? ¿Cómo se enfoca? Entonces, mientras el profesor se permite, en primer lugar, abandonar los prejuicios que se tiene del alumno de ingeniería. O sea, el alumno de ingeniería no lee, y ese es un prejuicio tonto. Por supuesto que lo va a hacer. Y además los ingenieros son, digamos, formados con mucha solvencia. Y por otro lado, direccionas tu estrategia para que ese alumno de ingeniería acepte que en realidad lo que le vas a enseñar le va a servir mucho, vas a hacer un buen curso de redacción. O sea, yo te digo, le enseño cursos de redacción a distintos profesionales, de distintas edades, y la parte de la motivación es fundamental. Sí. De hecho, porque ahorita que estamos justamente comenzando estudios generales, yo tengo problemas haciendo una carátula. Imagínate, pues, estimado. Una carátula, qué abusivo que eres. No, pero son 3 años desde que salí del colegio y ya se me pudo haber pasado. Sí, yo me imagino. La práctica, pues. Pero no dudes en cualquier duda que tengas, yo la absuelvo, no hay problema. Y digamos, pues, por última instancia, en un caso, y hablando más sobre el tema de cómo ha sido implementado el curso de redacción, la planificación de en la San Marcos y en estudios generales, ¿qué opina de ello? Yo en realidad creo que todo inicio siempre va a ser un inicio que va a ser en realidad pasible de errores. Todo inicio siempre es un inicio en el que no debería ser así, pero todo inicio a veces puede parecer como un poco infructuoso, ¿no? Y creo que eso está ocurriendo con la implementación de estos estudios generales aquí en la universidad. Y en el marco de los cursos de redacción sería interesante hacer un estudio que se puede hacer sobre cómo esas poblaciones de alumnos que han llevado ya un curso de redacción, un ciclo o un año, ¿no es cierto?, han desarrollado realmente competencias de redacción sólidas. Se puede hacer, ¿no? Y los resultados en realidad van a ser la mejor muestra de si esto está funcionando o no. Pero insisto, yo en realidad creo que el público que tú enfrentas en la universidad es un público muy heterogéneo. Los profesores que enseñan redacción presentan competencias heterogéneas. Entonces, yo en realidad creo que no es que todos vayamos a hablar el mismo discurso, pero por lo menos las competencias básicas las tienen que tener todos aquellos que desarrollan los cursos de redacción. La pregunta interesante sería, ¿realmente todos los profesores que enseñan redacción manejan esas competencias? Esa en realidad es una pregunta seria que hay que resolver. Yo particularmente pienso que no estoy seguro si realmente eso ocurre aquí en la universidad. No creo. Honestamente no creo. Y
no sé, en un caso bastante hipotético de que usted pudiese estar, digamos, a cargo de tal reforma X educativa, orientada a justamente desarrollar estas competencias de redacción sí. y comprensión lectora. Sí. ¿Cuáles serían sus pasos a seguir para que sea más organizado, más efectivo? Sí, en primer lugar, contar con el equipo profesional que le dé el respaldo a tu trabajo. Lo primero es eso. O sea, es decir, gente que esté preparada para poder enseñar redacción. Y eso en realidad no pasa por cartones, te digo. Eso en realidad no pasa por cartones. Uno puede, digamos, rodearse de profesionales que realmente tengan una actividad razonada en la redacción y de su propia práctica de redacción, ¿no? Que implica además, Vasily, el hecho de enfrentar alumnos con divergencias o diferencias de distinto tipo, cognitivas, emocionales, de conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, el profesor que no está preparado para enfrentar esa heterogeneidad es un profesor en realidad que no te va a servir de mucho. Entonces una reforma va a empezar en primer lugar por definir muy bien el grupo de profesionales que te van a acompañar. Por otro lado, cuáles van a ser los contenidos que tú vas a direccionar en el curso. Y los contenidos tienen que tener esos tres componentes de los que te hablé hace un momento, ¿no? No dudo que la parte ortográfica sea importante, pero cuando tú te vuelves un recetario de reglas ortográficas, en realidad estás haciendo una labor trivial. Si ese componente ortográfico lo complementas con la estructura interna del texto, pero bien enseñada, como por ejemplo tú le enseñas a un alumno a redactar una idea, que se entienda, y que esta idea además está vinculada con la siguiente, progresivamente. Si le enseñas al alumno esa estructura mágica del texto, que además es objetiva, no vas a tener ningún problema. Pero el profesor, además de la parte ortográfica, debe saber acerca de esos componentes y también, recontra relevante, es tener un conocimiento gramatical mínimo. Si tú como profesor de redacción no sabes en realidad los componentes básicos de la gramática del castellano, olvídate, vas a fabular. Vas a fabular porque, hay errores que son errores efectivamente en el uso de grafías. Eso es lo más simple de enseñar. Oye, mira, aquí se escribe con H y aquí no. Eso es lo sencillo. Pero, por ejemplo, ayudar a que el alumno interprete un error de queísmo, gerundio, eso ya es trabajar con estructuras mayores. Y el profesor tiene que saber algo de gramática. Si no sabe algo de gramática, solamente va a apelar a ciertas fórmulas tontas que lo van a inducir al alumno a error. Ese es el problema. Entonces son varios componentes que están involucrados, creo yo, y el profesor debe manejarlos todos con cierta solvencia. Si no tiene solvencia en el manejo, entonces eso es lo que yo te diría que haría yo, definir contenidos, contar con un conjunto de profesionales que puedan realizar la labor bien, y con eso aseguramos un curso de redacción decente, aceptable, y que además cumpla con los objetivos, que es que el alumno redacte. ¿No es cierto? Sí. O sea, ¿de qué te puede ayudar un cuentacuentos? Dime tú para redactar. Oye, ¿sabes qué? Vete al teatro y luego me dices qué pasó en la obra. En realidad eso es un engañamuchachos, ¿no? Eso no sirve para nada. Pero si el profesor se preocupa de semana a semana, ¿no es cierto?, irte mostrando cuál es la estructura del texto y cómo tú llegas a esa estructura del texto, de manera objetiva, clara. Mira, estos son los componentes, así es como se estructura una idea, así es como deberías realizar la introducción. Ten cuidado con estos deslices que son frecuentes. Vas a poderle enseñar al alumno a redactar, pero si no, olvídate, no, tu labor va a ser una labor trivial, creo yo. Sí. ¿No? Duele más o menos ser los estudiantes como que la segunda generación de estudios generales básicamente, o la tercera, y que aún no podemos, porque yo no dudo que la situación se ponga mejor. Sí. Con el tiempo se irá poniendo mejor, pero duele un poco ser de los primeros como que Pero digamos, en tu experiencia en el curso de redacción, ¿qué es lo que sientes tú que está faltando? Como recién hemos comenzado, no sabría decir exactamente. ¿Qué están viendo? Por ejemplo, ¿qué están viendo ahora? ¿Qué es lo que han visto ahora en el curso de redacción? Trivialmente estamos viendo entonación y postura, cómo exponer correctamente. No, eso ¿qué tiene que ver con la redacción? Eso es en realidad una manera de poder perder bien el tiempo. Entiendo. Y eso no debería ocurrir. Eso en realidad está mal. Uh-huh. Que eso esté pasando está mal. Eso no deberían enseñártelo en un curso de redacción. No.
Ahora, eso en realidad podrías llevarlo en un curso de redacción 2 ya cuando tú le enseñas al alumno a desarrollar competencias orales, ¿no? Esa es otra cuestión, pero ahorita sí. Se supone que si mi objetivo es que tú, que has ingresado a San Marcos, aprendas a redactar, o sea, que te enseña cómo pararte, tomar aire y todo lo demás, o cómo actuar, no creo que estés cumpliendo los objetivos del curso de redacción, ¿eh? Entiendo. Creo que está mal eso, está mal. Pero ese es justamente un curso de redacción mal enfocado. ¿Me dejo entender? Ah, sí. Sí. Y de hecho que eso vas a encontrar acá, probablemente. ¿Qué quieres que te diga, Basili? Esa Sí. es la realidad. Ahora, eso no quiere decir que tú por tu cuenta no puedas, digamos, documentarte un poco, ¿no? Claro. Ahí ya depende mucho del trabajo también que haga el alumno. Pero todo sanmarquino se sobrepone, como yo me sobrepuse en algún momento, a las deficiencias del medio, ¿no? De hecho. Así que ni hablar, uno en realidad también puede tener una autoformación igual de exigente, creo, ¿no? A diferencia de otros cursos que son más especializados, la redacción creo yo que con mucha disciplina, ¿no? Podrías aprenderla incluso solo. Pero para eso necesitas disciplina. Ese es el problema, claro. Con el tiempo espero se me desarrolle. No, Y sí, claro fue que sí. muy refrescante, profesor, poder entrevistarlo a usted porque se nota que tiene las ideas muy en claro. Y esto es, creo que para nosotros como estudiantes de estudios generales, es justamente lo que necesitamos. Sí, de hecho que sí. Bueno, además tengo años enseñando redacción, pero años. De hecho que ahorita estoy cerrando 3 cursos de redacción. Y ya te digo que las dificultades que uno enfrenta en cuanto al público en realidad son a veces alucinantes, ¿no? Pero es lo que tienes. Y a pesar que mucho de este público es gente que ya acabó una carrera, o sea, sí, pero tiene demasiadas lagunas y es porque justamente en su etapa previa de formación no han desarrollado esa competencia, que es fundamental, ¿no es cierto? Y que tiene que ser no una estrategia, o sea, las estrategias mecánicas no sirven para redactar, no sirven. ¿Me dejo entender? O sea, el alumno tiene que ser capaz de inferir, de extrapolar, ¿no? De permitirse engarzar ideas, generar escenarios, presentar datos con solvencia. Todo eso en realidad exige un ejercicio muy sólido y muy consistente, ¿no? Y creo que en realidad en la mayoría de casos eso no se logra cuando acabas la carrera. No se logra. Pero sí creo, como te dije inicialmente, que es una competencia que se tiene que desarrollar. Creo que un profesional que no sepa redactar, olvídate, es incompleto. Entiendo. Es insuficiente lo que te enseña en la pre, por ejemplo. No, olvídate. Ahí en la pre ni siquiera se enseña redacción, ¿no? O sea, algunas normas por ahí, pero el asunto es que también atomizan el conocimiento, ¿no? O sea, yo te enseño cómo utilizar una coma en una oración, pero tú no redactas oraciones, pues tú redactas textos, y entonces en el texto la coma tiene otra lógica también, sí, ¿no? Los componentes de un texto tienen otra lógica, entonces descontextualizar, disociar también es un problema, ¿no? Es un problema, claro. Bueno, profesor, creo que eso ha sido todo, de hecho. Le agradezco mucho por su tiempo y creo que con eso concluimos la entrevista. Perfecto, mi estimado Basili. Muchas gracias. Bueno, chicos.